Estamos nuevamente aquí en su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Caré y hoy tenemos a una importantísima y amigable invitada. Sin duda alguna me gustaría presentarles quién es y qué es lo que hace, pero antes, como de costumbre, los invitados que nos sigan en nuestras redes sociales. Las tradicionales como lo es Instagram, Twitter y Facebook, pero para mí la más importante, sin duda alguna, es la de YouTube, donde ustedes se suscriben y alentamos al debate. En la caja de comentarios de YouTube ustedes pueden exponer su parecer, comentarios, observaciones, posiciones, si están de acuerdo o no con una de las premisas o argumentos de nuestra invitada. Efectivamente, es nuestra invitada. Antes de darle a conocer a lo largo del tiempo, para decirlo así, en torno a las teorías de las relaciones internacionales, siempre ha habido ese debate eterno entre los actores de la estructura internacional. Los tradicionales como son el Estado, que es apoyados por, vamos a decir así, los conservadores. Están también aquellos no estatales como lo son las ONG o aquellas organizaciones internacionales, transnacionales, entre otras. Están los otros que responden también a una ideología, que son los menos tradicionales, que son como los grupos terroristas, milicianos, entre otros temas. Pero para no profundizar este tema, tenemos con nosotros Keila Castillo. Ella es una amiga. Keila, bienvenida a nuestro programa Sala Situacional TV. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por esta introducción tan bárbara que acabas de dar. No va a ser nada comparado con tu buena exposición en torno a tu libro, pero me gustaría que nuestros invitados conozcan un poco a Keila. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, colega, es amiga, ella es escritora, analista política de materia política internacional y hace muy bien esa relación entre actores tradicionales y no tradicionales en la estructura internacional. Ella recientemente sacó un libro muy comentado y que lo vamos a analizar en esta entrevista. Keila, ¿por qué crees que es el fin del Estado como centro? Bueno, yo creo que no es tanto el fin en sí del Estado como centro, creo que tiene que ver con cuando saqué el libro, un compañero me dijo que por qué le había puesto ese título y por qué no le había puesto el asedio al Estado. Ciertamente lo que él me dijo en su momento tiene como mucha más vigencia tal vez con lo que yo digo en el libro. Lo que pasa es que lo que yo planteo, si bien es cierto, el Estado ha sido, es y seguirá siendo por excelencia el actor principal de las relaciones internacionales, pasa que ya no tiene como esa misma estructura o esa misma fuerza tan rígida que con la que nació a través después de la guerra de los 30 años, con el nacimiento del sistema westfaliano, ¿no? Entonces, hoy día vemos que hay actores que, nos guste o no, tienen una injerencia, tienen poder y tienen influencia en la política internacional. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania vimos que estuvo Elon Musk dándole acceso a Ucrania a su sistema satelital. Él no es una figura pública, digamos, ligada a la parte de las empresas privadas. Si bien es cierto, ha tenido su participación en la política, eso no ha sido lo más relevante, digamos, su rol protagónico. Y sin embargo, tuvo esa capacidad. Después, bueno, veremos un tema de intereses o qué sé yo qué. Pero estamos hablando de que es un actor internacional, nos guste o no. Después al margen están los ilegales, digamos, que es como tú bien decías, está el ala violenta del fundamentalismo islámico. Si vamos por otro lado, podemos hablar del narcotráfico, cómo eso de alguna manera u otra incide directamente en la cotidianidad de los ciudadanos y en cómo los gobiernos de turno hacen o no políticas para corregir o prevenir algún tipo de situaciones. Entonces, el libro trata un poco de eso, ¿no? De ver que el Estado, si bien es cierto, sigue siendo un actor principal, hay otra serie de actores. En este caso, yo lo centré particularmente en el caso de ISIS, porque cuando yo decido hacer el libro, en realidad yo hice una maestría en relaciones internacionales. Cuando uno hace un posgrado, uno tiene que hacer un trabajo de investigación. Yo hice mi trabajo de investigación y en ese momento era 2013, 2014, que era el momento más cúspide, más álgido de ISIS. Fue en ese momento que ellos borraron las fronteras entre Irak y Siria y pudieron establecer el
el califato, digamos, como una estructura territorial, cosa que no había podido hacer ninguna otra organización. Entonces, a partir de allí, yo hice mi trabajo de investigación fundamentado, basado exclusivamente en eso. Y después nada, después que terminé dije, me gustaría sacarlo como libro. Obviamente la estructura del libro es distinta a una estructura que uno tiene como un trabajo de investigación. Y como lo saqué este año, pues claramente tenía que actualizarlo, porque lo que yo había predicho que iba a pasar en ese momento cuando yo defendí, ya pasó. Entonces ya eso no tiene vigencia. Entonces, bueno, nada, tuve que actualizarlo, cambiar evidentemente el discurso, la narrativa, la forma de redacción para poder escribirlo, digamos, actualizarlo a un formato de libro. Pero bueno, trata de eso, ¿no? Cómo está el Estado como actor principal, pero también tenemos otros actores que de alguna manera u otra socavan esa idea rígida que tenemos de un Estado todopoderoso. Hablaste sobre ISIS, pero es necesario cuando hablamos de geopolítica siempre hablar del Estado como actor principal en torno a esa lucha vamos a decirlo así, de naciones dentro de una estructura internacional. ¿Cómo aporta el debate del fin del Estado como centro a la geopolítica y la religión, Keila? Mire, yo siempre he dicho que es importante entender en la medida de lo posible o estudiar las religiones. Tal vez uno no las pueda entender porque todos tenemos un sesgo, pero yo creo que siempre es importante estudiar las religiones para poder tratar de ponerse en los zapatos del otro y ver qué es lo que se quiere, porque al final del día los estados, los gobiernos, los movimientos sociales, los organismos internacionales, los no gubernamentales, todos están formados por seres humanos. ¿Qué pasa? Todos tenemos un sesgo, todos tenemos un interés, una motivación. Entonces, las religiones tienen un peso importante a mi juicio desde el punto de vista político. Porque, por ejemplo, para los musulmanes es importantísimo el tema de la religión. Y los sunitas, particularmente, ahorita hablando de ese ala violenta del fundamentalismo islámico, que no son todos los sunitas, estoy hablando de esos grupillos que surgen como fundamentalistas y que hacen uso de la violencia, ¿no? Ellos se apalancan en la religión y hacen una lectura que probablemente no sea la más idónea para justificar sus actos de violencia, ¿no? Para justificar esas acciones en contra de un enemigo, bien sean chiitas, bien sean católicos, bien sean ortodoxos, bien sean ateos, llámese Occidente, llámese específicamente Estados Unidos o Inglaterra, como quieran llamarlo. Entonces, yo creo que siempre es importante entender el tema de las religiones o estudiarlas, como bien te comento, porque eso nos puede dar un mapa de camino o una visión un poco más clara de qué se puede negociar y qué no. ¿Por qué no se le da el territorio a Palestina? ¿Cuál es el tema con Palestina? Bueno, eso tiene un trasfondo religioso, histórico, cultural. Bueno, ¿cómo se puede negociar eso? ¿Cuáles son los actores que realmente pueden intervenir allí? ¿Por qué la guerra entre sunitas y chiitas? ¿Por qué los alawitas? Todo eso tiene un fundamento religioso. ¿Por qué Estados Unidos, siendo supuestamente protestante, apoya tanto a Israel? Bueno, entonces hay que ver la población de Estados Unidos. ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Cuál es la religión que tienen? ¿Cuáles son los nexos? Entonces yo creo que siempre el tema del Estado sí va sujeto, pero siempre se ha visto el Estado como un ente muy superior, ¿no? Como te estaba diciendo, como muy, muy todopoderoso. Pero yo creo que al final del día, como bien te comento, toda religión, todo Estado, todo organismo, toda organización, en realidad está formada por el ser humano. Y el ser humano, nos guste o no, perfila, digamos, conduce la realidad. Y en eso influye la religión, tu educación, tu cultura, tus intereses, lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, eso es importante. Hablaste del inicio formal del Estado-Nación como actor, que eran los tratados de Westfalia, ¿verdad? De la misma manera hablas también del debilitamiento del Estado como centro. ¿Podrías, Keila, cómo decirle, capitalizar el año del fin del Estado en uno solo o se ha venido erosionando a partir de los años? Yo creo que se ha ido erosionando con los años. No creo que haya
un hecho específico que te diga, wow, este fue el hito que marcó, porque son varias cosas que han sucedido a nivel global y a lo largo de la historia. Tampoco puedo predecir si se va a acabar o no el Estado como figura. No creo que se vaya a acabar en realidad. Creo que va a seguir siendo, como lo es y como ha sido, el actor principal de las relaciones internacionales. Ahora, que tiene que modificarse, que tiene que repensarse, que tiene que reestructurarse, sí. Eso sí creo que hay que hacerse y de alguna manera se está haciendo. Cuando los movimientos sociales, por ejemplo, surgen, este movimiento de las feministas, por ejemplo, que ellas comentaban mucho que se sentían excluidas o atacadas cuando alguien hablaba y decía los ministros, que por qué no decían los ministros y las ministras. Gramáticamente está mal dicho eso, pero bueno, pujaron tanto por eso que empezaron a hablar de un lenguaje inclusivo colocando una E. ¿Qué sucedió? Que muchos gobiernos de turno adoptaron esa política inclusive a nivel oficial, de hablar con X, con el arroba, con la E, y después se dieron cuenta que no funciona, que no es así. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí te das cuenta que los grupos sociales tienen unas demandas, tienen cómo presionar a los gobiernos de turno. Los gobiernos de turno socavan la potencia o la fuerza o la esencia del Estado cediendo ante esto sin analizar realmente si vale la pena o no hacer este tipo de cuestiones. Te pongo ese ejemplo, pero te puedo poner otro, no sé, el difunto Chávez. Él puso, me acuerdo, hace mucho tiempo algo que llamaban las zonas de paz. Entonces, en aquellas zonas de paz dentro del territorio venezolano, implicaba que no podían entrar los cuerpos de seguridad a esas zonas, porque supuestamente eran zonas de paz y qué sé yo. ¿Qué pasa? Se supone que el Estado tiene el monopolio para ejercer la violencia, ¿no? Pero si tú socavas los cuerpos de seguridad, le quitas y le dices que no puede entrar a ciertos territorios, entonces ya desde un punto de vista legítimo, digamos, porque él era el presidente, desde un punto de vista legal, porque se sacaron normas, leyes y directrices, entonces ya le está quitando cierta potestad, cierta facultad al Estado. Entonces, no es nada más todo lo que sucede al externo del Estado, como estamos hablando de situaciones violentas o de movimientos sociales que reclaman X, Y o Z, también pasa desde lo interno del Estado, cuando un gobierno dice que voy a hacer tal o cual cosa, que fue lo que pasó en ese momento con Chávez, por ejemplo. Perfecto, la fórmula Entonces, que... Ajá, disculpa. sí, creo que se va a acabar. No creo que se acabe. Ok. La fórmula que Keila nos explica es la siguiente: un declive del Estado como centro e indirectamente proporcional crece la participación y el auge de aquellos no tradicionales, colocando, vamos a ponerle nombre y apellido, como lo es Estado Islámico. ¿Qué pasa con esa fórmula, Keila, que Estado Islámico per se hoy en día actualmente no está tan activo? Diría yo que está casi desaparecido hoy en día en Siria e Irak. ¿Qué pasa? ¿Se revierte, se contradice? ¿Ganó el Estado? ¿Está en stand-by Estado Islámico? Si lo vemos como figura, como actor estatal, digamos que ganó el Estado, porque el califato como figura no está contemplada dentro de lo que es el sistema internacional, dentro de lo que es el orden internacional. Digamos que teóricamente hablando, ganó el Estado como figura, no perdió, digamos, poder, aunque sí, digamos, tuvo que pelear un poco allí el poder. En cuanto a ISIS, si ellos están inactivos o no, yo creo que están en un periodo tal vez de reconfiguración, en un proceso de transición, porque no creo tampoco, así como no creo que el Estado vaya a terminar muriendo, digamos, como figura central del sistema internacional, tampoco creo que estos organismos o estas organizaciones violentas, fundamentalistas, o por ejemplo el narcotráfico, por nombrarte otras, vayan a desaparecer de la escena internacional. Así que posiblemente ISIS esté llamándose de otra manera. Yo creo que la narrativa de ellos de deslegitimar a Occidente y sus medidas, el hecho de querer tener un califato con la religión y con la Sharia como ejes centrales, digamos, de su gobierno,
el hecho de que hayan mostrado su capacidad para hacerlo, porque si bien es cierto, lo hicieron de manera ilegítima y lo hicieron con violencia, ellos tenían su ordenamiento jurídico inclusive, o sea, ellos tenían sus normas, sus reglas. Entonces yo creo que eso marcó una huella, dejó algo allí, digamos, importante en la historia, y eventualmente yo creo que pudiesen llegar a surgir. No sé si en algún momento va a ser legítimo lo que ellos puedan llegar a hacer. Yo creo que para eso tendrían que haber negociaciones como las que de hecho se estaban llevando a cabo o se están llevando a cabo con el tema de Palestina, con el alto al fuego. Entonces participan Hamas, los representantes de Palestina, el Estado de Israel. Yo creo que pasa necesariamente por eso, por negociar. Falta muchísimo para llegar allí, pero creo que pasa por eso. Sin duda alguna, una de las herramientas para buscar, mantener o ejercer el poder ha sido la narrativa. ¿Cómo tú ves el caso de los discursos para la construcción de percepciones hoy en día? Perdón, repíteme la pregunta, no te escuché. ¿Cómo veo la narrativa, La los discursos, narrativa la para la percepción? construcción de percepciones hoy en día. Mira, es vital. Yo creo que la gente no le da la importancia a la comunicación y a la palabra como debería. Por ejemplo, yo escribí un artículo hoy que salió en LinkedIn sobre las Pink Ladies. Las Pink Ladies es un movimiento que surgió el mes pasado en Inglaterra, y ellas se autodefinen como un movimiento compuesto por abuelas, madres, hijas y hermanas, reclamando seguridad para la población vulnerable, entiéndase por población vulnerable, mujeres y niños. Ellas argumentan que la seguridad en un sentido amplio, no estamos hablando exclusivamente de seguridad física o sexual, estamos hablando de acceso a viviendas, a derechos laborales, etcétera, etcétera. Ellas argumentan que eso están quedando como en un segundo plano los derechos de las mujeres y los niños ingleses frente a los derechos de los migrantes, particularmente masculinos, porque entonces después argumentan el tema de las violaciones y demás. Yo creo que ahí la narrativa es potente. ¿Por qué? Porque ellas están, a lo mejor de manera inconsciente, dando un discurso en el que el enemigo es necesariamente el migrante. Y no es así. ¿Por qué? Porque la violencia no tiene género, no tiene color, no tiene nacionalidad. Entonces, si hoy día sacaran a todos los migrantes legales e ilegales que están en el Reino Unido, aún así ellas estarían expuestas a la violencia. De hecho, la Scotland Yard tiene ahorita un caso de un policía de 40 y tantos años que durante 2 décadas cometió cualquier cantidad de delitos, y entre esos violaciones a mujeres. Entonces ya eso te dice que no es el tema del migrante, pero en esa narrativa que ellas tienen, pudiesen llegar, entre esa narrativa, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes sociales, que hoy cualquiera saca un video y dice cualquier cosa, y entonces como la gente le da like, entonces la gente lo sigue y piensa que es un influencer, tiene reputación y es importante. Eso se permea, se riega con mucha facilidad, y lamentablemente cuando no se hace un análisis realmente profundo, consciente de cuáles son las causas del problema, bien sea el que te comenté de las Pink Ladies u otro, sucede que entonces el gobierno de turno, porque quiero aclarar que es el gobierno de turno, no es el Estado en sí, el gobierno de turno cede con medidas como estas. Entonces agarran y dicen, bueno, pongo en el lenguaje inclusivo la E, o bueno, como son las Pink Ladies las que están haciendo, digamos, ruido por esta situación, entonces voy contra los migrantes. Lo que pasa con Trump. Trump dijo que él quería hacer Make America Great Again, creo que era el slogan. Potente su eslogan, seductor. ¿Por qué? Porque te evoca a una época dorada en el que tal vez las condiciones eran mejores. ¿Y qué sucedió? Que la gente votó. A mí me parece un poco escueto el eslogan, ¿no? Pero bueno, hay gente que de repente lo entendió más. Y lo que sucede con la narrativa es que cada quien le da su interpretación, porque el problema de las palabras, y particularmente cuando uno habla en el ámbito de las ciencias sociales, es que no es exacta.
Entonces se presta mucho a la interpretación, que es lo que yo digo, que es lo que yo hago, y es un poco también lo que pasa con los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, está el Corán, está la Sharia, cada quien hace su interpretación de cómo se debe leer esas escrituras sagradas. Y entonces, según la interpretación que yo le dé, se hace esto o se hace esto. Manejo una masa o no, o manejo a otra. Entonces la narrativa es supremamente importante y por eso yo creo que los líderes hoy día, llámense políticos, llámense empresarios, tienen que ser muy cuidadosos y muy conscientes con lo que se está diciendo. Porque del otro lado hay un público espectador muy grande y tú no sabes en dónde vas a hacer eco y cuáles son las consecuencias de esa narrativa. Entonces yo creo que hay que acotar muy bien y pensar muy bien lo que se dice, lo que se escribe, para poder realmente tener un liderazgo con un legado positivo, ¿no? Si eso es lo que se pretende. Visto como el debate entre politólogos e internacionalistas se ha basado en torno a que un actor debe ser solamente el Estado y mientras que el otro dicen de que es el Estado más otros no estatales, por una parte. Sin duda alguna, el debate entre los realistas y los liberales también hablan sobre lo poroso que son las fronteras. ¿Bien? ¿Crees que el tema de la porosidad de las fronteras ha apoyado ¿cómo decirlo?, bajada, rezago o declive por parte del Estado como centro? Totalmente, totalmente, porque lo que sucede en un estado repercute en los otros. Salvo que vivas, no sé, aislado en una isla con una población y no dependas de nadie, no tengas ningún tipo de relación con nadie, pero yo creo que eso no existe. Vemos que hay una importantísima relación entre el Estado-nación con el gobierno. Pero ¿qué pasa cuando estos grupos rebeldes, sin duda alguna, perpetran un golpe de Estado y se transforman como grupos, actores ilegales a actores totalmente legales y formales? Por ejemplo, el caso de los talibanes en Afganistán, que sin duda alguna eran actores paralelos al Estado, que perpetraron un golpe de Estado y llegaron al poder, hoy en día formalizado y reconocido por algunos países de la comunidad internacional. Pasa lo mismo en Yemen con Ansarollah, pasa lo mismo entre otros países donde son los rebeldes que se formalizan como Estado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es tu percepción? ¿Y ellos se volverían estados formales o serían rebeldes dentro del Estado o vendrían otros rebeldes e impondrían su voluntad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, el caso de los talibanes es candente, la verdad, es un tema álgido porque evidentemente como mujer me toca la fibra, ¿no? Una cosa es que ustedes, los hombres, digamos, sobre todo en ese ámbito, digamos, musulmán, quieran arreglar ciertas cuestiones y se apalanquen sobre ciertos temas. Pero ya ir como en contra de la mujer, o sea, violentarla diciendo que no pueden ni escuchar su voz, o sea, una mujer que no puede ni hablar, esas niñas que no pueden ni estudiar, que son, no sé, vistas será como un mero objeto, como un banco de semen, o sea, es para eso, básicamente. Es para reproducirse y ya, es un objeto más. Entonces ahí tú dices, bueno, hay como muchas vertientes allí para ver, ¿no? Porque Afganistán está reconocido como un estado, ¿no? Tiene todo, tiene territorio, tiene ordenamiento jurídico, tiene reconocimiento internacional, tiene fronteras definidas, tiene una población definida, digamos, tiene todas las características que pudiesen validar que es un estado o no. Está reconocido por la Organización de Naciones Unidas como un estado. Entiendo que los talibanes tienen su gobierno ya, digamos, instaurado y está en ese proceso de transformación. De hecho, han sacado unas publicidades un poco polémicas en donde por promocionando el turismo y entonces le quitan la capucha a alguien como si lo fueran a matar y resulta ser que este muchacho es un rubio, un anglosajón diciendo, wow, venga para acá que le vamos a pasar bomba y comienzan a pasar la cuestión. Bueno, listo. Que viene esa parte que está fomentando el turismo, que viene eso.
que estás cambiando la narrativa de que si van a ir no los van a matar, tiene una cierta seguridad, digamos, eso es lo que están pintando allí con esa propaganda, ¿no? Pero ¿qué pasa a lo que estamos hablando? ¿Qué pasa entonces a lo interno con las mujeres? ¿Por qué vestirse de una manera, de un solo color? ¿Por qué no pueden hablar? ¿Por qué no pueden tener acceso a la educación? ¿Cómo es vista la mujer? Allí yo creo que es importante cambiar esa percepción con ellos, ¿no? Entonces la mujer puede salir de allí, ¿cómo puede salir? ¿Bajo qué condiciones? Entonces si salen en unas condiciones de vulnerabilidad terribles, porque tienen que salir huyendo de allí. Para ellas no debe ser vida, yo no he ido allá, pero yo estoy segura que eso no es vida para ellas, para nadie, eso debe ser vida. Muchas querrán salir, me imagino que no podrán porque deben estar supremamente controladas, pero imagínate que ocurra un movimiento migratorio importante y esas chicas tengan que salir, están expuestas a que sean mulas de drogas, están expuestas a que estén que sean abusadas sexualmente a nivel internacional, porque entonces no tienen estudios, van a aceptar cualquier cosa. Yo creo que allí es importante ver ese tema. Entonces, lo que me estás preguntando, ¿son legítimos o no? Sí y no, son legítimos desde ciertos ángulos, según las normativas, según los estándares que hay a nivel internacional, pero después hay que verlo con un poco más de lupa, ¿no? O sea, realmente eso es válido, realmente es legal, realmente es legítimo. ¿Qué dice la religión al respecto? ¿Es correcto que una niña no estudie? ¿Es correcto que las chicas, las mujeres de cualquier edad ya no pueden ni hablar? Está bien que una mujer tenga que salir escoltada todo el tiempo por un hombre, y no escoltada en el sentido de que te vamos a proteger, sino escoltada para controlarte, para reprimirte. Entonces, eso está bien, es legítimo. Eso que planteas son preguntas interesantes, no digo que no, pero no tienen una única respuesta. Ya para terminar, sin duda alguna, si vemos el perfil que tienes tú como especialista, sin duda alguna lo que más remarca es tu calidad de ser una escritora fantasma, un ghostwriter. ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a esa aplicación en tu calidad como especialista en construir y formulación de discursos y libros para líderes y figuras públicas? Mira, la experiencia desde lo más creativo, digamos, para mí es increíble porque ser ghostwriter es mantener la voz del otro, porque tienes que preservar la voz y las ideas del otro, y para eso uno tiene que adentrarse en la piel del otro. Entonces es ponerse en sus zapatos, es ponerse en sus ideas, es entender lo que quiere decir, lo que quiere proyectar. Tal vez tiene ideas pero son dispersas, entonces es entender cuál es su objetivo y con base en ese objetivo entonces darle una estructura para que esa persona sienta que cuando lee eso, que tal vez no escribió, que seguramente no lo escribió, siente que sí está allí, sí está presente. Entonces es un proceso muy rico, a mí me encanta, porque te permite enriquecerte, nutrirte desde muchos ámbitos, ¿no? Desde muchas visiones. Así que es súper lindo. Me gusta además que la gente se siente satisfecha con lo que yo hago, modestia aparte, se me da muy bien el tema de la escritura, y lo hago con mucha facilidad, con mucha rapidez. Entonces la gente una vez que ve un texto que yo escribí para ellos, quedan fascinados. Sin exagerar, quedan fascinados. Me dicen, wow, me encantó, quedó súper lindo. Muy pocas veces me piden que haga algún tipo de edición, tal vez una palabra, un parrafito, o quieren agregar algo, o quitar algo, pasarlo para otro capítulo, o algo así. Pero en general la gente tiene muy buen concepto de mi trabajo, porque además respeto, como te digo, lo que la persona quiere expresar, lo hago con rapidez, es totalmente confidencial. No, yo lo digo para quien trabajo y ellos tampoco me dan el crédito de lo que se escribió. Entonces es un trabajo bien interesante que yo particularmente lo disfruto mucho porque si bien es cierto me encanta la política y qué rico poderla ver aquí contigo, Jorge, la verdad es que a mí no me gusta estar en la palestra pública. Yo no soy de la que quiere ser la presidente o la primera ministra. A mí me gusta estar más backstage. Me gusta ser más la que de repente te asesora, la que te ayuda a escribir el mensaje, la que te dice, mira, yo te sugiero que.
no hagas tal cosa o está pendiente que el público está viendo esto. Eso me gusta más que ser la que está allí, digamos, dando la cara. Entonces, Importantísimo, de verdad. Eh, ya para finalizar, nos gustaría que nos compartieras a nosotros, los seguidores de Sala Situacional, dos cosas. Primero, tu compromiso de que volverás a estar con nosotros en nuestras pantallas y dónde te pueden conseguir las personas, redes sociales, cuáles son tus espacios. bueno, el compromiso, por supuesto, me encantó la entrevista, así que el compromiso es tuyo, estás obligado a invitarme otra vez. Y para encontrarme, me muevo más por LinkedIn, así que me pueden buscar ahí como Keila Castillo. Y también tengo Instagram, que ando como medio renovándolo, pero bueno, por ahí también estoy, en Threads, como @Keila_Castillo.kc. Bueno, muchísimas gracias, Keila, por tu tiempo y a ustedes, los seguidores de Sala Situacional, les pedimos las siguientes instrucciones: seguir a Keila en todas sus redes sociales, seguir a nosotros en las redes sociales tradicionales y entre ellas la más importante, YouTube, y comentar qué le pareció lo que expuso Keila en esta oportunidad. Y no me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.